No solamente es Luis Gonzalo Uribe quien tiene unos cuestionamientos de narcotráfico. Yo quisiera hacer un recorrido sobre algunos familiares de Álvaro Uribe, por ejemplo, Alberto Uribe, Luis Gonzalo Uribe, como lo estamos viendo aquí en pantalla, Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, expresidente de Colombia, pues tiene distintos vínculos con el narcotráfico. Santiago Uribe Vélez, acusado por ser el cerebro de los 12 apóstoles. Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano de Álvaro Uribe. Camilo Uribe Uribe, también pues sale mencionado. Y Mario Uribe Escobar, el expresidente del Congreso, que fue condenado por sus vínculos con el paramilitarismo. Pues aquí vemos que hay como, pues con este reel queríamos exponer, Alfredo, es como que el único cuestionamiento de un familiar vinculado al narcotráfico no es solo con Luis Gonzalo Uribe, sino con otros personajes, ¿correcto? Está bien, Julián, y hay más. El Tuzo Sierra, sí, el Tuzo. Los Ochoa Vázquez. Recordemos que la señora Laura y la mamá Laura, que aquí nombra en este documento que nos manda Santiago, mamá Laura es una abuela que era hermana de el papá de Fabio Ochoa Vázquez, o sea, eran consanguíneos total con esa línea de narcotraficantes de los Ochoa Vázquez. Aquí hay algo también que hemos descubierto en estos últimos días. Cuando se mata el Travieso en el año de 1978, por lo menos llevaba 4 años, óigame bien, 4 años trabajando de la mano con su papá, con Alberto Sierra Uribe. Uribe Sierra. Perdón, Uribe Sierra, con su papá. Y recordemos que aquí se había dicho, y hoy lo refrendamos, que efectivamente el Travieso en esos años ya iba a la casa de doña Laura, la mamá de Álvaro Uribe Vélez, porque al principio era en esas sociedades paisas tan cerradas, mal visto que el hijo natural, extramatrimonial, llegara a la casa. Pero el tipo ya con buena plática en el bolsillo se volvió más simpático. Entonces pudo entrar a la casa y ya compartía mucho con sus hermanos, Álvaro, Santiago, y se vuelve atractivo. Y él muere siendo casi que socio de su propio papá, Julián. Precisamente, antes de ir con unos cuestionamientos sobre los que nos hizo Santiago Uribe, quisiera pedirle a la audiencia del Tercer Canal que comparta esta transmisión, que le dé like a este video, por supuesto, que nos siga en nuestras diferentes redes sociales como Tercer Canal en Facebook y en YouTube, 3 Canal Raya al Piso Col en Instagram, Tercer Raya al Piso Canal en X y 3er.canal en TikTok, asimismo los que puedan hacer sus diferentes donaciones a través de la línea Nequi y Plata que aparecerá aquí en pantalla. Yo quisiera preguntarle por uno de los máximos oyentes o más reconocidos oyentes que tenemos nosotros, que es Santiago Uribe, junto a Abelardo de la Espriella, que siempre están muy conectados con el Tercer Canal y que precisamente por la primera entrega que hicimos, nos mandó un documento donde nos pedía unas precisiones o él hacía unas precisiones sobre los datos aquí entregados para que de nuevo lo retomemos y miremos que eso es verdad y que no. Periodista Alfredo Serrano y compañeros, aclaraciones ante su malintencionada información. Primero, Luis Uribe González Andes y Celia Sierra Velázquez Medellín fueron los padres de Alberto, mi padre, de María Elena, mi tía, y de Luis Gonzalo, mi tío, quien se mató jugando ruleta rusa sin cumplir 18 años. 2. Luis Gonzalo Uribe, el Travieso, fue hijo natural de mi abuelo Luis. Su madre fue una campesina concordiana, no salgareña. Gabriela Blandón es hija natural de mi abuelo Luis. Su madre fue una campesina de Titiribí. 3. Luis Gonzalo fue negociante de fincas, comerciante, prestamista, un excelente chalán. Se mató en un accidente de avión volando de Apartado a Medellín. Si ustedes afirman que Luis Gonzalo fue narcotraficante, debe ser porque tienen la prueba reina. En el pasado respondí por mi madre. Hoy solo respondo por mí. 4. Jaime Alberto, mi hermano, tuvo hace más de 40 años una hija con Dolly o Dolly Cifuentes, época en la que sus hermanos no eran narcotraficantes. Decir que mi hermano Jaime Alberto fue narcotraficante es una vil calumnia. 5. La amistad de mi padre con los Ochoa nació en Medellín por allá en 1945 en la pesebrera de Ramoncito y continúa en Salgar en torno a los caballos de paso. Decir que mi padre, un antioqueño de raca mandaca y gran patriota, fue narcotraficante es una
una vil calumnia cobijada con un manto de bellaquería. 6. Mis bisabuelos maternos fueron los salgareños Eduardo Vélez Uribe y Laura Ochoa Restrepo. Mamá Laura fue prima hermana de don Abelardo Ochoa González, el bisabuelo de los Ochoa Vázquez. Deduzcan el parentesco. 7. Álvaro Uribe Vélez, el gran colombiano, se ha conseguido lo que tiene trabajando honrada e incansablemente. Su único patrimonio es el ubérrimo. Allí llegó en 1982. Es un excelente chalán y ganadero. Para muchos, el mejor presidente que ha tenido Colombia a lo largo de la historia. 8. Voy a cumplir 67 años. He trabajado desde niño. Me he ganado la vida administrando y partiendo fincas, negociando con ganado, caballos y propiedad raíz urbana y rural. No me traten de narcotraficante, pues no lo soy ni lo fui. Ustedes no tienen ni tendrán prueba alguna para afirmarlo. Respeten su profesión, no mientan ni calumnien motivados por la envidia y el odio. Señor Alfredo, ¿qué responderle a uno de nuestros televidentes estrellas como es Santiago Uribe? Pues aquí le podemos decir a Santiago Uribe Vélez, primero que la denuncia que yo le metí a la fiscalía va avanzando, que ese proceso está vivo y lo van a juzgar por la amenaza que hizo en contra de mi vida. Recordarle eso. Segundo, que es un mentiroso. Es un mentiroso porque aquí estamos hoy demostrando que ese señor tenía una mamá, pero le voy a contar otra cosa que no está en el documento que escribí en la Nueva Prensa. La fuente me dice lo siguiente. Tenía 15 años de edad Luis Uribe Sierra, el papá de Álvaro Uribe Vélez, cuando accede de manera violenta, sexualmente, a la señora, sin consentimiento de la señora, abusa de ella sexualmente y producto de ese abuso nace Luis Gonzalo Uribe. Ese dato no está en la Nueva Prensa, aquí lo develo. La fuente me asegura que eso fue una violación con esa señora y además embarazada la echaron de la finca. Le tocó irse con su barriga la señora a buscar cómo tenía a ese hijo. Por fortuna, como buena paisa, la señora sobrevive a todo esto y tiene otros hijos que por supuesto la arropan y el mismo Luis Gonzalo es un gran hijo con ella y le entrega lo de subsistir a la señora hasta el día de su muerte. Entonces, Santiago Uribe miente en este documento donde dice que no era hijo de su papá, sino de su abuelo. Esa teoría era antigua. Recuerde que nosotros habíamos dicho que teníamos esa versión que decían que no era hijo de Luis, sino, perdón, que era hijo de Luis, el abuelo de ellos, y no de Alberto, el papá de Uribe Vélez. O sea, que terminaría supuestamente siendo su sobrino, no, como su primo, no. Según esa versión, no, sí era el hijo de... Sí, como un tío. Es que Era un tío. ¿cómo desenredar eso? O sea, Mire, tenemos a Luis Horacio Uribe. Luis es el abuelo de Álvaro Uribe Vélez, papá de Alberto. Exacto, Alberto y Álvaro. Entonces, Luis Gonzalo. Santiago Uribe Vélez dice que en este documento que nos envió, dice que no era, que era hijo de su abuelo. Que era su tío. Miente. Aquí lo que estamos demostrando es que efectivamente sí era hijo de Alberto. Ahora, le da el apellido. Luego de que el niño crece, viene y le da el apellido. Y no sabíamos nosotros el segundo apellido. Siempre hablamos aquí de Luis Gonzalo Uribe. Hoy es Álvarez. Uribe Álvarez, el apellido de su mamá. Entonces, no solamente estamos descubriendo quién Decía era. Santiago Uribe que era Uribe Blandón. Claro, es que el tipo cuando nos envía esto aquí nombra a unas señoras que, o sea, eso no tiene sentido. Y hay algo bien curioso en este documento que hoy también podemos, digamos, traer a la mesa y es lo siguiente. Realmente, aquí en esta mesa, cuando hicimos la investigación y hemos hablado del travieso, nosotros no hacíamos mucho énfasis en que su padre, Alberto, era un narcotraficante neto. Pero él es el que nos lo dice. Aquí no lo dice que, o sea, ¿por qué él nos dice que es una vil mentira que su padre haya sido un narcotraficante? Pues les voy a contar algo, Julián. Estoy preparando un informe que tiene que ver con Tranquilandia. Operativo. La fuente que tengo va a ser una bomba, lo que vamos a traer con la real actividad del papá de Álvaro Uribe Vélez en Tranquilandia. En ese superlaboratorio, que era el laboratorio no solamente de toda la mafia, claro. Allá aparece el helicóptero del señor, pero eso no solamente la nave esa, es la participación que él tenía ahí, lo que él hacía ahí en esa mafia. Y recordemos que esa mafia era toda la mafia del narcotráfico en Colombia que estaba aglutinada
para esa época en el cartel de Medellín, porque estaban los Rodríguez Orejuela, estaban los del norte del Valle, estaban los de Medellín y estaban aquí los de Boyacá. Toda esa gente estaba metida allá y tenían toda la plata del mundo. La fuente que tengo está contándome qué era realmente el papel que hacía el papá de Álvaro Uribe en ese lugar, que no necesariamente fue que lo cogieron allá y se metieron allá en Guacharacas y luego las FARC lo mató y entonces al señor una víctima más de las FARC. No, aquí la familia de Uribe Vélez y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, le ha mentido al país con respecto a lo que su padre hacía frente a esos señores que le quitaron la vida. Y también, Alfredo, no, dale, no. No, que otra de las cosas que dice este documento que acaba de mostrar Julián era que, por ejemplo, la mamá era una campesina no identificada y cabe aclarar y reiterarle a la audiencia que finalmente la identifica en la investigación como la señora María Lucila Álvarez Martínez, incluso con una foto de ella y con más información al respecto. Total, y ahí está el travieso llevando a su mamá para el cementerio. Es más, les voy a adelantar algo. Los restos de el travieso, mire usted, Julián y compañeros y amable teleaudiencia. El 15 de julio de 1978 es enterrado, alias el travieso, en el cementerio Campos de Paz en la ciudad de Medellín. E encontramos la tumba del hombre. Pero además, cuando sacaron los restos del señor, los cremaron y los llevaron al cementerio donde hoy reposan, lo juntaron con los de su señora madre, María Lucila Álvarez Martínez, y hoy reposan en el cementerio San Pedro de la ciudad de Medellín. O sea, encontramos la tumba del señor. Encontramos entonces si existió, se mató. Ahora, hablemos un poco del vuelo. Venía en una avioneta Cessna HK-860. Se está buscando quién era el dueño de la avioneta, pero bien curioso que el tipo nos dice, hablo de Santiago Uribe Vélez en este documento, que el travieso volaba de Apartadó a la ciudad de Medellín. ¿Cuándo? El día 14 de julio de 1978. Pues ¿sabe de dónde sale? Esta avioneta sale de un sitio llamado Santa María del Darién. Ojo, departamento del Chocó. Santa María del Darién. Se estrella en el Cerro Montefrío de ese mismo municipio. A uno de los heridos lo llevan al hospital de ese municipio con quemaduras de 3er grado y allí fallece. A un tipo de apellido Coronel que iba con él y con otra persona, iban 3, iba piloteando la avioneta el travieso. O sea, ya sabía manejar avioneta el travieso. Entonces, ¿saben qué es ese lugar? Ese lugar es un santuario. Dicen, pues ese es el lugar donde hoy pasan, es el corredor de toda la migración hacia los Estados Unidos. Pero además, el lugar histórico donde se ha movido el tráfico de estupefacientes en Colombia. Ese mismo lugar. Claro. Porque queda ahí exactamente. Uno mira esta población en un mapa y está allá. Esto pertenece al Chocó, al municipio de Unguía, en el Chocó. Es un paraíso terrenal. ¿Y saben por qué no aparecían? Que sí las tiene la Cruz Roja, tiene la foto del siniestro de la avioneta. La Cruz Roja. Estamos moviéndonos a ver si las suministran. Claro, por otra razón, en ese lugar es como una isla. A ese lugar se llega por agua, se llega por mar. Y resulta que ¿qué periodista iba a haber por allá? ¿Qué medio de comunicación iba a haber por allá en esa época? Ninguno. Y recordemos que 2 años después, el flamante director de la Aeronáutica Civil se llamaba el señor doctor Álvaro Uribe Vélez. El muchacho bendito de las gafas, como lo describe Virginia Vallejo. Entonces, ese muchacho bendito de las gafitas, pues debería contarle al país por qué no aparecen los registros de ese accidente de ese HK en los registros del Aerocivil. Como tampoco aparecen los documentos de César Villegas, los documentos de Álvaro Uribe, las licencias que Uribe le dio a las aeronaves de Luis Carlos Molina, la persona que pagó el asesinato de Guillermo Cano,
6 años después de estar en la Aerocivil. Entonces, encontramos datos fabulosos, Julián. ¿Por qué? Porque es que estas fechas, y otra, el señor Luis Gonzalo Uribe Álvarez, alias El Travieso, nace el 22 de octubre de 1948. Acuérdense que nosotros especulábamos aquí y decíamos que por la edad, ese señor tuvo que haber tenido al Travieso muy joven. Claro, lo tuvo a los 15 años de edad. Era un jovencito, 15 años de edad. Porque Uribe Vélez nace 3 años y 9 meses después. Álvaro Uribe Vélez nace 3 años y 9 meses después, porque Uribe nace en el año de el 4 de julio de 1952 y su hermano nace el 22 de octubre de 1948. Era el primogénito de la familia. Era el primogénito de la familia. Excelente chalán. Aquí en este documento, Laura, que tú leías, ese documento nos habla de que era un gran comerciante. Lo único que dice cierto ahí es que era un gran chalán. Sí lo era. Era un gran chalán. ¿Más chalán que Álvaro Uribe? Mejor, claro. Y el viejo dice que era muy bueno. Alberto Uribe Sierra dice que era fabuloso chalán. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.